Una de las cosas que necesita grandemente todo ser humano es tener paz, no solamente con los hombres, sino con Dios. Yo diría lo más importante es tener paz con Dios. Aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Dios, cuando le fallamos a Dios, sentimos un sentimiento de separación, sentimos un sentimiento de alejanía, y hasta que nosotros no nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Y Él nos perdona porque nos lo ha dicho en su palabra, es que sentimos que tenemos esa paz con Dios, esa relación de nuevo con nuestro Dios. Amén. Hoy vamos a contestar esa pregunta. Primeramente vamos a orar para poner esta palabra poderosa en las manos del Señor. Padre, te damos gracias nuevamente por todo lo que tú has hecho, estás haciendo y vas a hacer en esta tarde. Estamos en el momento, Señor, más importante, que es la exposición de tu palabra. Padre mío, una vez más te pido que me uses a mí, un vaso débil, con imperfecciones, pero siendo así tu misericordia y tu bondad, como me has escogido, te pido, Señor, que me uses y que de mi boca no salga nada que no sea tuyo, que sea para exhortar, para edificar, para construir a tu pueblo, y que tú, Señor, siembres tu palabra en la tierra de nuestros corazones y la hagas germinar donde quiera que tú quieras, que haga efecto y crezca esa semilla. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Acompáñeme por favor con su Biblia a Hebreos, el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 10, del versículo 1 al 10. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 10. Si se le olvidó su Biblia, esa porción bíblica va a estar puesta en la pantalla, si no me equivoco. Sí. Dice así la palabra del Señor. Así dice el Señor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Gloria a Dios por
su palabra. Iglesia, en este texto bíblico que acabamos de leer, nos enseña cómo los sacrificios de animales que demandaba la ley de Dios en el pasado no satisfacían su demanda de justicia. Lo que hacían estos sacrificios de animales era cubrir el pecado, pero no borraban el pecado del todo. Porque si hubiesen satisfecho a Dios, solo se hubiesen hecho una sola vez, un solo sacrificio por los pecados en aquella época. La Biblia nos enseña que los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios de animales todos los días por los pecados del pueblo. Y escuche, todos los días. Eso había una carnicería diariamente. Imagínense, todo ser humano peca todos los días. Y ellos tenían que estar ofreciendo animales a Dios diariamente por los pecados del pueblo. Así que, por la insuficiencia de estos sacrificios, había la necesidad de uno perfecto. Uno, hermanos, que se hiciera una vez y para siempre. Uno que verdaderamente saciaría la demanda de justicia de Dios por los pecados del pueblo en el pasado, pero también por los pecados del pueblo ahora en el presente. Hermanos, para nuestra sociedad moderna, la palabra sacrificio es ofensiva. Hoy en día usted dice sacrificio y la gente se espanta. La mayoría de las personas no quieren hacer sacrificios por nada. No quieren hacer realmente ni un mínimo sacrificio para ganar algo. Ni un poquito de esfuerzo. Estoy hablando de la sociedad. Antes sí, nuestros abuelos tenían ese sentido de que había que trabajar duro para poder tener algo. La sociedad moderna hoy en día no piensa de esa manera. Quieren las cosas fácil. Por eso se meten muchas veces en cosas ilícitas para poder entonces obtener algo. Y eso es una trampa enorme. Para Dios, la palabra sacrificio estuvo, está y estará siempre presente. Por eso necesitamos comprender un poco mejor el valor que tiene un sacrificio para Dios y para nosotros como iglesia. Vayamos al pasado. Los sacrificios pasados no complacían a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 8, vaya la palabra. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Hermanos, en teología se usa el término expiación para referirse al sacrificio que se hacía por el perdón de los pecados del ofensor. En su libro, J.I. Packer define la palabra expiación de una manera muy clara. Él dice así: expiación es hacer reparación, borrar la ofensa y dar satisfacción por el mal hecho, reconciliándonos con la persona de la que nos hemos alejado y restaurando la relación interrumpida. Dios dice en su palabra que todos los seres humanos nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Isaías 52:6. Todos nos hemos, hermanos, apartado de Dios y necesitamos volver a Él. Necesitamos hacer las paces con Él. La Biblia describe a los seres humanos
necesitados de hacer expiación, en otras palabras, limpieza o reparación por sus pecados si verdaderamente deseamos tener comunión con el Dios verdadero. Pero la verdad es que ninguno de nosotros tiene el poder ni los recursos para hacerlo. Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, hasta hoy, hemos ofendido a nuestro Creador. Y Dios detesta el pecado porque es lo opuesto a su naturaleza. Dios es santo, santo, santo. En el Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. También el profeta Habacuc, en el capítulo 1, versículo 13, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, refiriéndose al Señor, ni puedes ver el agravio. Así que, amigos y amigas, son los pecados no confesados y no perdonados los que nos separan completamente de Dios. El libro de Proverbios nos dice en el capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que tenemos un problema que hay que resolver. Porque Dios es santo y debido a nuestra condición pecaminosa no podemos tener una relación con Dios verdadera a menos que se pague la deuda de pecado. Es una deuda. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo pagamos la deuda? ¿Cómo pagamos esa deuda de pecado? Para responder esta pregunta necesitamos, hermanos, comprender claramente que Cristo es el sacrificio perfecto. Hebreos capítulo 10, versículo 9 dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Hablando de Cristo. Lo que está diciendo este versículo es que Jesús sería obediente por el sufrimiento para pagar por el pecado de su pueblo a través del sacrificio de su cuerpo y así establecer un nuevo pacto en su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario y derramar su preciosa sangre. La palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No de algunos pecados, de todo pecado. Y si usted es un verdadero creyente, un hijo y una hija de Dios, hermano, y está cargando con pecados del pasado, mire, la palabra lo dice claro, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y todo es todo. Pastores, que no sé qué, usted no sabe lo que yo he hecho. No quiero saberlo. Dios lo sabe. Y Él lo ha perdonado. Haciendo un poquito de historia bíblica, si ustedes recuerdan, en el libro de Éxodos, Dios sacó al pueblo de Israel de 430 años de esclavitud de la tierra de Egipto y estableció como parte de su relación de pacto con ellos un sistema, oiga bien esta palabra, un sistema de sacrificios. Si ellos querían tener una relación verdadera con Dios, ellos tenían que sacrificar animales, como vimos al principio, en el altar y de esa forma derramar su sangre para la purificación de sus pecados.
La Biblia nos dice en el libro de Levítico capítulo 17 versículo 11, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Se acuerdan que vimos lo que significa la palabra expiación? Limpieza. Pero estos sacrificios no eran perfectos. En otras palabras, cubrían los pecados y Dios los pasaba por alto, pero no los borraba del todo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mucho. El Señor nos dice en su palabra claramente que el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. O sea, el Nuevo Testamento en el que usted y yo vivimos ahora, la iglesia, en este pacto de gracia. Ustedes y yo vivimos bajo un pacto mejor, el pacto de gracia, bajo mejores promesas dadas por Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 6, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, hablando de nuestro Señor Jesucristo, establecido sobre mejores promesas. En el antiguo pacto o antiguo testamento, los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios de animales derramando su sangre para cubrir los pecados de ellos y del pueblo. Hebreos capítulo 10, versículo 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Otra vez, esos sacrificios solo cubrían el pecado, pero no los borraban. Dios había prometido proveernos un sacrificio perfecto, hermanos, que borraría la ofensa y daría santificación por el pecado de su pueblo. El sacrificio de Cristo resolvió ese problema. ¿Usted se imagina que usted tenga que venir, que peque, porque todos pecamos del lunes a domingo, ¿verdad que sí? Nos equivocamos en algo porque no somos perfectos. Pero imagínese que usted tenga que venir cada vez que usted peque y usted tenga que traerme aquí un becerro o un carnero o un macho cabrío aquí para que entonces yo lo mate y derrame la sangre y para que usted sea perdonado. Esa era, lo estoy llevando al antiguo pacto. Así era que tenía que proceder el pueblo. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados o somos hechos santos mediante la ofrenda. Cristo es la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una sola vez. Aquí está la clave. Una sola vez. ¿Y para cuándo? Para siempre. Ya usted no tiene que venir aquí a traer animales, nada de eso. Para poder entender el valor que tiene la muerte expiatoria de Jesús, hermanos, debemos hacernos 3 preguntas. Número 1, ¿por qué Jesús tuvo que pasar tanta humillación y sufrimiento? Número 2, ¿por qué Jesús tuvo que derramar su sangre preciosa? Y número 3, la importancia crucial que tiene en la vida de aquellos que todavía no lo han recibido como Señor y Salvador de sus vidas. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26, hablando de Jesucristo, a quien Dios puso
como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, o el que pone la fe en Jesús. La palabra propiciación es la ofrenda que da satisfacción y que Dios recibe para aplacar y calmar su ira. Hay pastores que yo creía que Dios no tenía ira. Sí tiene ira. Es amor, pero también tiene ira. No es la ira de nosotros, hermano, injusta. Es una ira justa, santa. En estos versículos que acabamos de leer, el 10, Pablo se refiere al propósito de Dios de satisfacer la justa ira causada por el pecado y la rebelión humana por medio de la sangre y el sacrificio de Cristo. Somos declarados justos a los ojos de Dios, hermanos, cuando nos arrepentimos de los pecados y creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. De otra manera, si no hay arrepentimiento y si no hay fe en Jesús, la palabra del Señor nos dice que la ira de Dios permanece sobre ti. Juan 3:36. Juan 3:36. Para muchas personas, el sacrificio de Jesús fue primitivo y ofensivo. Y es verdad, hermanos. Es primitivo porque fue en aquella época. Es ofensivo porque fue brutal, horrendo, sádico y bajo. Jesús fue sometido a la peor de las muertes, por ti y por mí, para reconciliarnos con Dios. La carta de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos. Por mí, por ti. Yo soy el primer injusto. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él cargó todo el peso del pecado de su pueblo. La ira de Dios por el pecado de su pueblo fue contra su Hijo de una manera violenta. Y en ese momento, hermanos, en vez de ir hacia ti la ira, fue hacia su Hijo Jesús. Lo que tú y yo merecíamos, Jesús lo cargó en la cruz. Si usted quiere ver el amor de Dios, mire la cruz. Mire el sacrificio de Cristo. Mire lo que Él ha hecho por ti y por mí. Por eso en este nuevo pacto en que vivimos, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone la fe en Jesús, sus pecados son perdonados completamente por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, y esa persona se convierte ahora en un hijo o una hija de Dios. De otra manera no es hijo todavía, no es hija. Usted ha escuchado, como dicen a veces las noticias y los videos, todos somos hijos de Dios. Por ahí dicen eso. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia muy claramente nos dice que están los hijos del diablo y están los hijos de Dios. Hay pastores que yo estoy en el medio. No hay medio.
O es un lado o es el otro lado. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Ah, pero es que eso es tan fuerte, es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confronta y precisamente cuando Dios nos habla de la forma que nos habla es porque nos ama. Cuando usted ama a alguien le dice la verdad. Cuando usted no ama a alguien no le dice nada o le miente. Dios nos ama y la única manera de nosotros entender lo que éramos o lo que somos es cuando Él nos lo dice en su palabra completamente. ¿Qué sucede en ese momento cuando el Señor salva a alguien? Mire lo que sucede. Cuando el Señor salva a alguien, hay una doble transferencia. El pecado nuestro fue transferido a Jesús y su justicia es transferida a nosotros los pecadores arrepentidos. En otras palabras, la muerte de Jesús es la liberación de nuestra culpa. Si usted es cristiano y usted siente culpa, libérese hoy en el nombre de Jesús. Porque ya usted no es culpable, usted era culpable, usted tenía culpa. Si usted tiene culpa, bueno, puede ser que esté andando en algún pecado y usted tiene que corregir eso. Pero si usted es un hijo o una hija de Dios, usted ya no tiene que andar con culpa. Si vive un estilo de vida pecaminoso, entonces sí debe sentir culpa. Pero un hijo de Dios o una hija de Dios dice que si ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es, ha sido, sigue siendo y será la propiciación por nuestros pecados. Ahora estamos en paz con Dios. En paz. Romanos 5:1 nos dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? El que no tiene a Cristo no tiene nada. No tiene a Dios. Pero el que tiene a Cristo tiene una relación verdadera con Dios. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, como ofrenda para que se sacrificara por nuestros pecados. Así que, hermanos y amigos, ese es el corazón del Evangelio. Dios descendió y se encarnó en la persona de Cristo para borrar nuestras ofensas, para limpiar nuestra culpa y nuestra pecaminosidad. La Biblia nos presenta un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de piedad y de bondad. Un Dios que proporciona en sí mismo la eliminación o expiación de nuestra culpa en la cruz por el perdón de nuestras faltas. Yo no sé si usted ha escuchado muchas veces por ahí que dicen: el sacrificio de Cristo no es suficiente para reconciliarnos con Dios. Yo he oído eso en las redes sociales. Dicen que el sacrificio de Cristo más dinerito. El sacrificio de Cristo más obras. Y de esa manera es que Dios a usted lo acepta. Eso es verdad. No crea eso. Eso no es bíblico. Eso es una gran mentira.
Si usted está en una iglesia así, salga corriendo de ahí porque eso no es una iglesia. El sacrificio de Cristo es suficiente para salvarnos completamente y para perdonar el pecado más horrendo en esta tierra. La Biblia nos dice claramente en 1 de Juan 1:7 que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Usted no necesita hacer obras para ser salvo. Ahora sí somos salvos para obrar, pero no somos salvos por obra. Somos salvos para obrar esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ve que es una consecuencia de haber sido salvos. Un obispo de Inglaterra llamado J.C. Raleigh dijo algo muy importante en aquella época, hace tiempo. Él dijo: es cierto que somos pecadores, pero Cristo ha sufrido por nosotros. Es cierto que merecemos la muerte, pero Cristo ha muerto por nosotros. Es cierto que somos deudores culpables, pero Cristo ha pagado nuestras deudas con su propia sangre. Este es el verdadero evangelio. Estas son las buenas nuevas. Descansemos en esto mientras vivamos. Aferrémonos a esto al morir. Cristo ha sido levantado en la cruz y ha abierto de par en par las puertas del cielo para todos los creyentes. Cierro la cita. Eso lo dijo él. Es una gran verdad. Es una gran verdad. Yo he hablado a veces con cristianos y ellos dicen, pero ¿eres cristiano? Sí. Pero es que lucho con la culpa. Si usted está luchando con la culpa, libérese hoy en el nombre de Jesús. Quiere decir que usted no tiene un buen conocimiento del evangelio. La palabra de Dios nos dice, o es que usted no cree la palabra o es que no entiende todavía bien el evangelio. Si el Señor dice que cuando nosotros nos arrepentimos y Él agarra todos esos pecados y los tira al fondo de la mar y Él no se acuerda de ellos ni te culpa por ellos, ¿por qué tú te vas a culpar? ¿Por qué? Entonces por eso vemos a veces cristianos que con la cara enojados, que se sienten mal, culpables. No, hermano. Disfrute la vida cristiana en el Señor. Viva para el Señor. Esta es la mejor vida. Yo no conozco otra. La vida en Cristo es la mejor vida porque es una vida en libertad. Él nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Dice, pastor, pero entonces ya no pecamos. Sí pecamos. Pero ya no practicamos el pecado. Nos duele pecar. ¿Ve la diferencia? Y cuando pecamos nos arrepentimos. Queremos agradarle a Él. Queremos hacer la voluntad de Él. Y por eso andamos agradándole en todo. Y cuando nos equivocamos, porque vivimos en estos cuerpos que se equivocan, pedimos perdón y nos levantamos y seguimos adelante, hermano. Eso es lo hermoso del evangelio. No es como algunas religiones que dicen, bueno, no saben, viven toda la vida esa religión y tú les preguntas, ¿y usted sabe si va a ir al cielo? Pregúntele a alguien que practique cualquier otra religión. Y ellos dicen, bueno, la verdad es que no estoy seguro porque al final Dios va a pesar las obras. Si has hecho más cosas buenas, pues vas a ir al cielo. Y si has hecho más cosas malas, como una balanza lo ven, entonces vas a ir al infierno. Pero sí creen en el cielo y creen en el infierno. Pero lo grandioso del evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que podemos tener seguridad aquí y ahora, que todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados, al cerrar sus ojos aquí, los abrirá en la presencia del Señor. Amén.
Esa es una garantía. Eso da paz, da alegría, da fuerza para luchar contra todo lo que estamos luchando, hermanos, diariamente. Sabemos, hermanos, que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Sabemos que esto es momentáneo. Sabemos que vamos a salir en breve de este cuerpo y nos presentaremos en la presencia del Señor, donde no habrá más problemas, donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más discriminación, donde no habrá más maldad ni tantas cosas que estamos sufriendo aquí en esta tierra y vemos todos los días en esa televisión, ¿verdad? En esas noticias. Hay esperanza para todo aquel que pone su fe en Cristo. El sacrificio de Cristo es más que suficiente para salvar a toda la humanidad. Pero escuche bien, es solamente eficaz para los que se arrepienten de sus pecados y ponen la fe en Él. ¿Alguna vez te has arrepentido verdaderamente de tus pecados y has puesto la fe en Cristo verdaderamente? ¿Has nacido de nuevo? Como le dijo el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 3 a Nicodemo, un hombre que tenía mucho tiempo, era un maestro de Israel, enseñaba al pueblo la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que él se acercó de noche al Señor y de noche se acercó para que no lo vieran porque él era miembro de la secta de los fariseos. Fariseo era una secta, eran los líderes en aquella época del pueblo. Y le dijo a Jesús, Señor, es cierto que nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Y cualquier persona diría, wow, vino a halagarme. Pero el Señor no. El Señor lo miró y miró su condición y le dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, pero Señor, ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Entrará al vientre de su madre y volverá a nacer? Y el Señor le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Te es necesario nacer de nuevo. La iglesia no nos salva, la religión no nos salva, solamente Cristo nos salva. Solamente un arrepentimiento, la llave que abre la puerta del cielo, se lo estoy poniendo de una manera figurada. La llave que abre la puerta del cielo se llama arrepentimiento y fe en Jesucristo. La única puerta que hay y la única llave. Por eso el Señor dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Has podido tú recibir esa verdad algún día? ¿Tienes la seguridad completa de que cuando tú cierres tus ojos aquí en esta tierra, lo vas a abrir en el cielo? Si la tienes, amén. Pero si no la tienes, recibe a Cristo allí donde tú estás como tu Salvador. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Y te dice, pastor, ¿pero Salvador de qué? Usted sabe que Cristo nos ha salvado de la ira de Dios y de ir al infierno. ¿Usted sabía eso? Mucha gente dice, no, Cristo vino a enseñarnos cómo vivir. O Cristo fue un gran profeta. Cristo es el Hijo de Dios. El Dios mismo que se encarnó y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tal vez en esta tarde seas tú que estás aquí. Por eso te digo, recibe a Cristo como tu Salvador. Vamos a orar. Señor, hemos predicado tu santa y divina palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y sabemos, Señor, que cada vez que se predica tú nos confrontas,
dándonos a entender, Padre, que todo lo que estamos viviendo aquí es pasajero. Yo te pido en este momento, Señor, que tú obres en aquellos, Padre, que tú, Señor, has elegido desde antes de la fundación del mundo, y que tú traigas salvación y vida eterna a esos corazones en el nombre poderoso de Jesús. También te pido por aquellos hermanos y hermanos que están aquí presentes y hermanas, que podamos entender este evangelio a profundidad y caminar firmes en la fe, sabiendo que tu sacrificio es suficiente y que ya estamos en paz contigo. En el nombre de Jesús. Amén.